Y la prédica de hoy le titulé, traté de ponerle bien la coma para que no suene mal, porque podría ser predica sin vergüenza. Y es predica sin vergüenza. Y les felicito porque ustedes son un pueblo muy bíblico, porque dice la palabra, velad y estad firmes en la fe. No, es separado. Velad y estad firmes en la fe. Si lees rápido es en la fe. Pero las dos cosas valen, ¿no? Estamos en la Ferrere y damos gracias al Señor. Algunos cayeron recién. Bueno, como siempre comparto la palabra con muchos textos bíblicos, así que yo les animo a que ustedes puedan anotar si es posible. Por ejemplo, voy a leer Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante, hasta el 15 inclusive, y dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Digan conmigo, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, es decir, entre gentiles y judíos. Pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Recién cantábamos muy hermosamente esa estrofa y repetíamos que todo lo creado, como dice, alabe tu poder. Si bien el Señor, poéticamente en la palabra del Señor se dice que los árboles adoran al Señor, que las aves cantamos, los pajaritos cantan, alabanza, etcétera, ¿no? Las estrellas cantan al Señor. Pero en realidad el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Ahora la pregunta es, y son preguntas, ¿verdad? ¿Todo el mundo está adorando al Señor? Literalmente hablando, todo lo creado está adorando al Señor. Podríamos decir que la naturaleza, honra al Señor con su canto, con su trinar de aves, etcétera, ¿no? Pero hablemos del ser humano. ¿Todo el mundo está inclinado adorando al Señor? ¿Todo el mundo está postrado ante el Señor? ¿Realmente el mundo está con sus rodillas dobladas ante el Señor? ¿Está pasando eso? ¿Me pueden decir sí o no? No está pasando eso. De hecho, pasa todo lo contrario. No solamente se lo ignora a Dios, se desprecia su obra en la cruz, sino que se burlan de Él abiertamente. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia, universalmente hablando, ¿adora al Señor? ¿Realmente está honrando al Señor? ¿Está exaltando al Señor como Él es digno de ser exaltado, con un corazón contrito y humillado? Porque dice el Señor que no acepta ofrendas y no acepta tantas cosas más que un corazón arrepentido, un corazón obediente. Y el mensaje de hoy toca el tema de la vergüenza. Hay muchas cosas que nos dan vergüenza. De hecho, a veces hay ciertas cosas que suceden al tener que pasar aquí adelante, ¿no? Porque uno está delante de toda la gente
Y tiene miedo muchas veces de hacer el ridículo, de equivocarse, de enredarse con el cable y caerse al piso. Esa es la pesadilla del cantante. ¿Te imaginas, Yuri? Te enroscas ahí y todos mirando, todo el mundo mirando lo que está pasando, ¿no? Uno siente que no quiere pasar eso, no quiere pasar vergüenza. Pero yo quiero hablar de algo más profundo. Algo que la idea es no solamente venir un domingo a la iglesia como el día de hoy, gracias a Dios que podemos ya reunirnos presencialmente, que lo hemos anhelado tanto, ¿verdad? Sino que nos vayamos desafiados, que el Señor nos hable, que el Señor nos, como decía en la oración Nahuel, que el Señor nos exhorte, comenzando con quien les habla. Quiero también tomar 2 de Timoteo 1, 6 al 7. Dice 2 de Timoteo 1, 6 al 7, si buscan rápido. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences otra vez. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Era muy bonito ver en las redes hoy las familias, todos con sus camisetas de Argentina. Encima son colores tan hermosos, ¿no? Algunos traen debajo de sus camperas, traen todavía la remera de Messi. Y ustedes fíjense que fue el Día Patrio 9 de julio. Casi como que no había escarapelas, no había nada. Pero el día del partido todos sacaron sus banderas, ¿vieron? Y se van todos a festejar. Y nadie tiene vergüenza. ¿A quién le importa pintarse la cara, colores de Argentina, y salir a gritar? Y capaz que ni gloria a Dios dice en la iglesia, pero ahí dice... ¡ah! Yo he visto a un hermano que se le salía las almígalas por la garganta por los goles, pero en la iglesia parece no saber si está vivo, hay que tocarlo a ver si está... Amados, hay dos cosas que generalmente a una persona le fascina decir. Y eso nos ha pasado a todos. Y espero que no nos pase, pero tenemos la tentación de que nos pueda pasar. Una de ellas es decir un sabroso chisme. ¿Viste cuando lo tenés en la punta de la lengua? Tengo una, no sabes, no, sentate. A ver, preparemos el mate para aceitar la lengua. Veo entre mate y mate, es mejor. Dice la palabra del Señor que los rumores son deliciosos como bocaditos que penetran en lo más profundo del corazón, dice Proverbios 26, 22. Son como esos bocaditos de capcha de chocolate con dulce de leche adentro. Tomá, esto te voy a dar para que te entretengas. ¿Te enteraste de lo que hizo la hermana Porota? ¿No? ¿Te enteraste de lo que pasó con aquel? Es como que no lo puedo aguantar, tengo que decirlo. Y otra cosa que nos gusta también decir son buenas noticias. ¿Te enteraste quién viene a predicar hoy? No, pero buenas noticias, ¿no? ¿Te enteraste de lo que pasó? ¿Te enteraste quién se entregó a Cristo? Buenas noticias. Bueno, son dos cosas que muchas veces nos gusta decir. Y por otra parte también se publican. Uno dice, hoy estoy contento, dice el otro, ¿no? Hoy desayuné jugo de brócoli con zapallito, todo lo publican. O sea, hoy me siento triste, hoy me siento melancólico. Es un reality show, parece, ¿no? Todo el mundo dice lo que le pasa. Con una mirada breve a la inmensidad del universo, aún así pudiéramos construir vehículos, si pudiésemos construir, o la ciencia, vehículos espaciales que viajaran a la velocidad de la luz, más o menos tenemos idea de lo que es la velocidad de la luz, es rápido, muy rápido. 229.792 kilómetros por segundo, es muy rápido. La luz, para que nos demos una idea, que la velocidad de la luz da vuelta a la superficie terrestre 7.5 veces por segundo. Es esto. O sea, lo vi por internet porque había como un videíto que mostraba en tiempo real cómo viaja la luz alrededor del planeta. Hace esto, así. El dibujo hace...
y ya está, ya viajó. Pudiéramos viajar de aquí a Miami no sé cuántas miles de veces en un segundo. Eso es la velocidad de la luz. Si pudiéramos construir vehículos espaciales que viajaran a la velocidad de la luz, nos tomaría miles y miles y miles de años. Amados, no quiero hablar de números para no aburrirles, pero miles y miles de años solamente para poder salir de nuestro planeta para cruzar la Vía Láctea. Nuestra galaxia es relativamente pequeña, la galaxia. Y se necesitaría billones de años para poder alcanzar las trillones de galaxias que existen aún más allá de nuestra Vía Láctea. La Vía Láctea, para que ustedes se ubiquen, cuando se van a lugares apartados, generalmente se van a las cordilleras o al sur, lugares muy limpios, que se pueda ver como una franja, así como que cruza los cielos de estrellas nebulosas, una cosa impresionante. Bueno, esa es como una especie de un brazo de la Vía Láctea. Es inmensamente infinito de grande. Tiene medida, ¿no? No es infinito para Dios. Pero el ser humano no puede atravesarla. Apenas estamos haciendo un montón de tratativas para ir a la Luna, dicen que quieren viajar de vuelta a la Luna, bueno, pero no es así nomás, hay todo un protocolo. Estas realidades nos demuestran qué tal insensato y hasta torpe es el sueño del hombre de explorar el espacio. Cada vez que uno sube a un avión, imaginamos poder dar una mirada a la cabina de vuelo, no sé si se puede hacer eso. ¿Y por qué no meter algún dedito en alguno de esos 739 botones que tiene en la cabina? ¿Viste que te da tentación de, ¿no? Ese privilegio solamente lo tiene Denis, me parece, que anda con los aviones, ¿no? Más o menos. Pero uno se sube a un avión y no sabe ni qué pasa. Pero ahí alguien lo está manejando con un montón de botones y palancas y cuestiones, ¿no? Y al ver su increíblemente complejo panel instrumental, esto me hace pensar que cuántas cosas se necesita para poder viajar por el aire y llegar de un país a otro o de una provincia a la otra. Pero ¿saben una cosa? Hay una golondrina, pajarito, una golondrina silvestre, antártica. Ese pajarito que vive en la tundra del lejano norte, esta ave que generalmente habitan y se extienden por el hemisferio norte, en la Siberia, Alaska, norte de Canadá, sur de Groenlandia, es una diminuta ave que vuela por 8 meses a través de miles de kilómetros por el océano para llegar a su destino, que es cerca del borde antártico, o sea, pasando todo el continente hacia el sur de nuestra Antártica, para después volver a regresar a su destino de origen, el norte, Alaska, Groenlandia. Esta ave volará 32.000 kilómetros durante su vida entera. Su panel de instrumentos está localizado en su minúsculo cerebro y su sistema de dirección es su instinto. Una habilidad y capacidad que ningún proceso evolutivo pudiera lograr, tal compleja maquinaria, si podemos llamarla así. Ningún hombre puede explicar, ya que para un avión necesitamos un montón de instrumental. Esta diminuta ave puede hacerlo sin ningún problema. La evolución. El ateísmo, en asociación con el darwinismo, es el movimiento que está propagándose a lo largo de décadas a velocidad vertiginosa en el mundo de hoy. De hecho, una de las materias de nuestros niños y jóvenes y universitarios es el tema de la ciencia y la evolución y el Big Bang y un montón de teorías que surgen. Y esto es un arma poderosa, un arsenal, una de
de las armas poderosas de Satanás. Ahí nos metemos en algo espiritual. Que es una batalla abierta contra Dios indirectamente, atacando al hombre, atacando a la fe del hombre. Miren que en 1974 los científicos enviaron un mensaje que contenía la ubicación de la Tierra dentro del sistema solar y la estructura del ADN del ser humano y otros detalles relevantes en el espacio. Se lanzó una cápsula en el espacio en el año 1974. Y en un esfuerzo por descubrir la vida extraterrestre, no sé si ustedes han notado que hoy se está hablando mucho de ovnis y de ET y de enanitos cabezones verdes. No sé si alguien escuchó de eso, pero esto está como que está proliferando y tiene mucho que ver con lo espiritual, que es un tema que se podría tocar en algún momento. El famoso científico Carl Sagan, ahí el pastor se vino científico, no, yo te quiero llevar a la reflexión, ahora vas a ver. Carl Sagan envió una emisión conocida como el mensaje Arecibo, lanzado al espacio a través de ondas de radio. El mensaje dirigido a eventuales extraterrestres fue la emisión de radio más poderosa jamás emitida en el espacio por la humanidad. En comparación, la señal enviada al espacio era 1.000.000 de veces más fuerte que una transmisión típica de TV, de televisión, dirigidas a un grupo de estrellas ubicado a más de 25.000 años luz de distancia. El mensaje pictórico fue enviado con la esperanza de que un día recibiríamos una respuesta similar. Mensajes que se envían, mensajes que se transmiten aquí en la Tierra, mensajes que se transmiten allá en el espacio. Mensajes que se transmiten todo el tiempo. Y no sé si te diste cuenta, si pudiste discernir y percibir cómo los medios de comunicación nos están dando mensaje todo el tiempo, inyectando, proclamando y predicando sus ideologías. Basta con ver una propaganda de un café o de un simple caramelo, que de repente aparecen dos mamás besándose delante de su bebé o dos papás abrazándose delante de su bebé. No sé si se han dado cuenta de eso. Y eso nosotros que somos de una generación que tenemos un concepto claro en el Señor, estamos como Lot, abrumado por la nefanda conducta que cada vez se legaliza más y cada vez esto es natural. Pero las nuevas generaciones, los niños van creciendo con un mensaje que se va metiendo dentro de ellos, en su mente, y se va naturalizando, y se va relativizando la verdad de Dios. Volviendo a Carl Sagan, la señal de radio incluía la ubicación de nuestro planeta dentro de nuestro sistema solar, los principios básicos de matemática, ciencia, tratando de enviar un mensaje a los alienígenas. Esto no es chiste, amados, esto es cierto. Los países, la comunidad, la unidad, no recuerdo el nombre, la Organización Mundial de las Naciones, la ONU, ¿no? Organización de las Naciones Unidas, bueno, las siglas esas, ¿no? Ellos están tomando muy en serio enviar mensajes a eventuales habitantes de otras galaxias. Eso es una realidad. El mensaje preparado por Carl Sagan y sus colegas también incluía información sobre nuestra especie, ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Y se invierten millones y millones de dólares para esto. Esto no es gratis. Para las informaciones que en los medios de comunicación, la ideología de género, la igualdad y todas estas cuestiones, LGTB y todo eso hay dinero, hay grandes corporaciones que invierten mucho dinero. ¿Para qué? Para instaurar un mensaje. Ahora, adentrándonos al mensaje de hoy. Fíjate qué paradójico
el mensaje más inmenso, más grande y más importante de todos los tiempos, que nos ha llegado desde afuera de la galaxia, más allá del universo conocido, y la mayoría de los hombres lo rechazan a ese mensaje, ignorándolo. Y no solo eso, el mismo que envió el mensaje por los siglos descendió a este planeta y rechazaron su mensaje. Y no solo eso, lo asesinaron en una cruz. Hoy el mensaje sigue vivo, vigente y viene acompañado con señales. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos un mensaje tan poderoso y no lo transmitimos? Por eso el título es Predica sin vergüenza. Muchos no testifican de Cristo porque tienen vergüenza. Pablo, aparentemente, algunos teólogos dicen que el apóstol Pablo en su momento se amilanó, en su momento como que tuvo cierto temor, se sintió muy pequeño, muy chiquito, al oír la grandeza de las construcciones greco-romanas y sus conceptos helenistas y el orgullo que ellos tenían por sus artes, por su arquitectura, por su gobierno, por la Pax Romana y tantas cosas que ellos lograron. Pablo llegó a decir en Romanos capítulo 1, versículo 16, precisamente a Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miren el poder que tiene este mensaje. La palabra que aparece allí como avergüenzo, para entenderla un poquito en su idiosincrasia del idioma en aquel tiempo, es epa ishu nomai. Y esto no es guaraní, es griego. Suena así, epa ishu nomai. Porque alguno pensó eso. Que significa retirarse avergonzado. Es decir, me retiro avergonzado, me da vergüenza. Porque si vos te pones a estudiar el contexto de la predicación del Evangelio, los griegos, o sea, los romanos, sus dioses eran seres poderosos, muy parecidos a los superhéroes de los dibujitos, de las películas de ahora, ¿no? De lo que ven hoy los chicos y los no tan chicos, ¿no? Todos musculosos, con poderes especiales, que tiran rayos, el otro se hace transparente, el otro estira la mano y agarra un sándwich, o sea, son poderosos. Este héroe que predicaba Pablo era uno que estaba colgado en una cruz y que lo enterraron ahí, que lo pusieron en una cueva y que dicen que resucitó. Fíjate qué mensaje, ¿no? Y ese mensaje es el más poderoso de todos los tiempos, en todo el universo. El mismo Dios, el mismo Hijo de Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad. A mí me sorprende ese pensamiento, me hace reflexionar mucho, que el Señor para crear todo tuvo que solamente decirlo, sea la luz, sean las aves del cielo, sean los peces del mar, pero para salvar al hombre tuvo que venir a hacerse hombre y morir en una cruz. Dice esta versión de Romano 1:16, no me da vergüenza anunciar estas buenas noticias. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús serán salvados. No importa si son judíos o no lo son. Y el 17 dice, la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús, como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. El problema de muchos cristianos es que quieren convertir a personas en evangélicos
o evangelio, dicen otros, ¿no? Y hacen un montón de cosas y actividades y propagandas para llevarlos al auditorio, al cual llaman iglesia. Ese es además es un pensamiento muy pequeño, si alguien piensa así, que evangelizar es traer a la gente medio a los empujones y meterlo y sentarlo en alguna de las bancas o de las sillas. Por eso fracasan y no les seduce evangelizar. Y el gravísimo error es que no predican a Cristo. En muchos casos, el fin es pretender hacer prosélitos para ocupar lugar en la iglesia. Y si tiene talento, sabe tocar la guitarra o sabe tocar el bajo, nos hace falta un bajista. Bueno, vení, toca. Para que se vaya entusiasmando y bueno, en el camino por ahí conoce a Cristo, ¿no? Dice Mateo 23:16, ¡ay de vosotros! ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, o sea, un prosélito. Y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes. O sea, antiguamente, en los tiempos farisaicos, ellos estaban muy interesados en hacer prosélitos, en aumentar el número de seguidores, y de hecho eso representaba dinero también de ganancia para ellos. Y esto pasa porque desconocemos muchas veces a Dios al desconocer su palabra. Veamos algunas frases de algunos personajes célebres de la historia en referencia a esta palabra que a muchos, yo sé que a ustedes no, pero a muchos les avergüenza. Famosos, históricos, que han exteriorizado, si bien algunos de ellos ni siquiera eran fieles congregantes de una iglesia, pero ellos han expresado su respeto y su admiración por la palabra de Dios. Muchas de estas personas reconocen su autoridad, reconocen su moralidad y su grandeza. Algunos escritores, dramaturgos y poetas la describen como la mayor obra poética y dramática de la historia por la excelencia de su contenido. Científicos, padres de la ciencia, estadistas, políticos y personas exitosas han hablado de una manera reverencial sobre la Biblia. Déjame mencionarte solo algunos, no muchos. Napoleón, año 1760 y algo, emperador francés, dijo él, el Evangelio no es un libro, es un ser vivo en acción, una fuerza que invade cada cosa en su extensión. Este libro sobrepasa a todos los demás, nunca omito leerlo y cada día lo hago con cierto placer. Napoleón Bonaparte. Blaise Pascal, 1600, teólogo, filósofo cristiano, matemático, francés, él dijo, prefiero creerle a aquellos escritores a quienes le han cortado la garganta por lo que han escrito, en referencia a los evangelios. Isaac Newton, ¿se acuerdan de Isaac Newton? El de la manzana que le cae en la cabeza, así dicen, ¿no? Año 1642, este científico dijo, considero las escrituras de Dios como la filosofía más sublime de todas, encuentro más marcas de autenticidad en la Biblia que en cualquier otra historia profana que haya existido. Más acá, año 1990 y algo, Ronald Reagan, fue un actor, llegó a gobernador de California y luego presidente de los Estados Unidos. Dijo, una de las muchas influencias, la más fundamental y duradera que ha formado a los Estados Unidos como una nación y un pueblo distintivo fue la Biblia. George Washington también, quizás lo tenés ahí en los dólares, no sé en cuál número, no los veo casi. Pero 1700, un general militar y primer presidente de los Estados Unidos. ¿Es posible gobernar el mundo de forma adecuada? Es imposible, dice, gobernar el mundo de forma adecuada sin Dios y sin la Biblia. Y a veces queremos gobernar nuestro hogar sin la Biblia.
Qué locura, ¿no? Voy a decir dos más. Abraham Lincoln, el de la barbita, ¿lo ubicás? 1600, 1800. Dice, estoy comprometido afanosamente en el estudio de la Biblia y creo que es la palabra de Dios porque me encuentra en el lugar en que estoy. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien del Salvador del mundo es comunicado a nosotros a través de este libro. Nos avergonzaron. El último, Víctor Hugo, un poeta, 1800. Inglaterra tiene dos libros, la Biblia y Shakespeare. Inglaterra hizo a Shakespeare, pero la Biblia hizo a Inglaterra. Ahora, la iglesia tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Dijo el evangelista inglés A.W. Pink, si la iglesia no evangeliza, se fosiliza, se muere. Si en toda esta pandemia nosotros nos hubiéramos ocupado de traer un alma para Cristo, una, no te digo multitudes, una, simplemente la iglesia se duplicaría en cantidad. De la pandemia, fin de la pandemia, cuando vuelven ya está, no hay lugar. Pero ¿qué es lo que pasa? No predicamos, la gente está muy dura en su corazón, no quiere saber nada, o nosotros estamos muy avergonzados, no podemos predicar. Hablamos de todo, pero estamos ahí como que sí, que no, y no hablamos lo más importante. ¿Cuál es tu misión? Bueno, la misión, el concepto de misión es el ¿qué hago? Una declaración de misión define la obra en la cual uno se dedica. Decime a qué te dedicas y te diré cuál es tu misión. Nuestra misión de vida es muy fácil de entender, solo requiere que nos hagamos algunas preguntas. Por ejemplo, en miles de años, digamos miles de años, ¿cuál es la única cosa de esta vida que realmente importa? Que vale la pena. O si querés un poco más cerca, en 70 años, que es más o menos el nivel de vida, el tiempo de vida promedio que un ser humano tiene. En 70 años, ¿qué de esta vida será lo más importante para vos? ¿Tu auto? ¿Tu casa? ¿Tu país de residencia? ¿El país a donde querés o soñás ir a vivir? ¿Tus títulos? ¿Tus conocimientos? ¿Tu trabajo? ¿Aún tus conocimientos teológicos? ¿Tu próximo viaje? Pensalo. ¿Qué es más importante? De aquí a 100 años, vamos a extendernos un poco bastante, a 100 años, la única cosa que será importante para vos y para mí es el hecho de estar en el cielo o en el infierno. Es así de claro. Eso es lo que realmente importa. Vos podrás tener una buena educación, quizás podés exhibir varios títulos, un buen trabajo, una buena preparación, una buena casa, un buen vehículo, una hermosa familia bien cuidada. Ahora, si partís de este mundo, para no decir si morís, porque suena muy... Pero si te vas, y últimamente con esto de la pandemia estamos viendo cómo muchos se adelantaron. Si pasás a la eternidad, ¿a dónde vas? Si te perdés para siempre y ser lanzados a un lugar donde nadie quiere ir, todo lo demás, todo el listado que hicimos al principio no sirvió para nada. Si esto es lo más importante de toda la vida, y lo es, a los cristianos se nos plantea una pregunta, yo creo que aquí hay cristianos. ¿Qué estamos haciendo hoy que marcará la diferencia en toda la eternidad? Tanto así que el mismo Señor dirá, helo aquí, este es mi siervo fiel, que en lo poco fue fiel y en lo mucho lo puse. Pasa al reposo de tu Señor. Tanto así que el Señor llamará con nombre y apellido y le dirá, mira, tu nombre ya no es más Juan Pérez, ahora tu nombre está en esta piedra, esta es para vos.
Ahora te voy a llamar por ese nombre, pasa adelante, que te voy a dar coronas, te voy a dar galardones y premios especiales. Amados, ¿y eso de qué se trata? Si para Dios es importante, debería serlo para nosotros. Alguien dijo por allí, no, a mí no me interesan las coronas ni nada, yo no quiero nada, yo quiero entrar al cielo. Y yo no tenía mucha respuesta para eso, porque de cierta manera como que uno dice, bueno, lo importante es entrar, después que sea, vieron como el partido de la vez pasada, ¿no? Lo importante es que termine rápido el referee, termine el partido y ganamos, ¿no? O sea, llegamos, apenas ganamos. Y hay muchos cristianos que quieren llegar así, apenas. Me conformo con barrer la vereda del cielo, decía, ¿no? Y ahí sacando el polvillo de oro, ¿no? Amados, si el Señor un día me habló en Apocalipsis cuando dicen que los ancianos arrojan sus coronas delante del Señor. Le adoran, le rinden tributo con toda la gloria que el mismo Señor les dio a ellos, sus siervos. Ellos mismos tiran las coronas, dice, a sus pies, diciendo, Señor, toda la gloria es para ti. ¿Y qué pasa si no tengo corona? Si no tengo nada que ofrecerle. Qué tristeza será no poder ofrecer nada al Señor, porque no quise trabajar en esta vida porque me avergoncé. La meta de este mensaje no es la de hacerte sentir culpable, porque no salís a la calle a repartir trataditos. Porque en primer lugar es necesario que vos estés bien seguro de tu propia salvación. Ojo, simplemente llegar a la iglesia no quiere decir que uno es salvo, que uno es cristiano. Y esto es importante, amados, esto no es algo ofensivo, esto es muy importante. Eso es porque la salvación está abierta para todos nosotros. Pero si alguien no está seguro de su salvación por la vida, cómo vive, cómo le cuesta seguir al Señor, hoy es el día de salvación. Hoy podés entrar por esa puerta y arrebatar el cielo por lo que hizo el Señor en la cruz. Porque no importa si naciste en la iglesia, como si yo nací en cuna cristiana, dicen, ¿no? Pero nacer por emergencia en un taxi no te transforma en un taxista. Quiero compartirles acerca de este inmenso mensaje llamado Evangelio, que trata de la salvación y cómo es que Dios guía a una persona a ser salvo, para ir al cielo y escapar del infierno. Entonces no es la idea de sentirnos culpables, sino de hacer algo. Quiero prepararte, quiero motivarte a que prediques sin temor, sin vergüenza. Esa es la misión de tu vida. Esa es la misión de tu vida, compartir a Cristo. La de buscar y salvar a los pecadores perdidos en sus pecados. Y esta es nuestra misión. ¿Por qué? Porque el Señor, el Maestro, cuando vino, nos mostró cuál es la misión. Juan, si me acompañás por favor, Juan 17:14. Juan 17:14 al 18. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está hablando Jesús en oración. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Bien, Jesús no pidió que el Padre quitara a los creyentes del mundo, sino que los usara en el mundo. Muchas veces tenemos ese sentimiento, ¿no? Ay, Señor, llévame, ¿no? Como Franchella, ¿vieron la propaganda? Siempre está diciendo, llévame, ¿no? No, nosotros no podemos decir eso, llévame, como queriéndonos huir del problema. No, tenemos una misión que cumplir. Si el Señor nos quiere llevar, nos va a llevar con o sin nuestro permiso. Pero mientras tanto tenemos que trabajar para el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias, Señor. Jesús no pidió eso. Como Jesús nos envía al mundo, no tenemos que tratar de escaparnos de Él. Tampoco debemos evitar de relacionarnos con los inconversos y con todo el mundo. Tenemos el llamado a ser sal y luz. ¿Pueden decir conmigo? Sal y luz.
Dice el Señor, ustedes son la sal de la tierra. Mateo 15, 13. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartan y la pisotean como algo que no tiene valor. Nadie, dice el versículo 15, 14, perdón. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. 15. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Y debemos hacer eso que el Señor nos está diciendo, hacer la obra de Dios. La misión de Jesús es la misión nuestra. Como el Padre mandó al Hijo al mundo, así el Hijo nos manda a nosotros a la misión. Amados, ¿saben cuál fue la comisión del Señor? El gran mandato del Señor. Vieron que hay 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento, el Señor antes de irse da un mandato. Id por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es un mandato, eso no es solo para los evangelistas, los pastores y los que tienen ministerios así de mucho nombre, ¿no? No, para todos. Si vos sos cristiano, sos un discípulo de Cristo y tenés esa misión, compartir el Evangelio. Entonces, analicemos, ¿para qué Cristo vino a este mundo? Porque el Padre lo envió, ¿para qué? Para hacer algo. Vino con una misión específica el Señor. Y esta será también nuestra misión. Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Es decir, la misión del discípulo es hacer lo mismo que el Maestro hizo. Y Lucas 19, 10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Primero vino a buscar lo que se había perdido. ¿Sabes lo que es buscar, no? ¿Nunca se te perdió un billete de 1.000 pesos en la casa? Empezás a revolver todo y que sacás la frazada y la sábana y el colchón y agarras una navaja y empiezas a abrir el colchón a ver si aparecen esos 1.000 pesos, aunque no valen nada, pero bueno. Eso es buscar, hacer algo para hallar. En este caso es para hallar a una persona. Cristo vino, llegó a un lugar específico, al mundo. ¿Para qué? Para hacer algo específico, que es hallar lo que se había perdido. La siguiente declaración, dice lo leo yo aquí, primera de Timoteo 1:15, dice así esta versión: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el peor de todos. Lo que se había perdido se refiere al hombre pecador. Nosotros éramos pecadores y Cristo nos buscó. ¿Y cómo nos buscó el Señor? Alguien nos habló. Alguien le habló a tu papá, si naciste en una familia cristiana, alguien le habló a tu abuela, alguien te invitó a la iglesia, o llegaste a la iglesia quizás con algún problema terrible. Yo he conocido testimonios de gente que venía escapando de la policía, lo venía siguiendo la policía, tiroteándolos, y se metieron dentro de la iglesia a refugiarse. Y ella escuchó el mensaje y conoció a Cristo y entregó su vida al Señor. Ese testimonio es real. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tenemos que ir y buscar a los que están perdidos, hallarlos. Bueno, repasemos un poquito. Primero, Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Y después, ¿qué hizo con lo que se había perdido? Los salvó. Los encontró y ahora los salvó. Cuando llegamos a donde están los no cristianos, los inconversos, después de buscarlos y hallarlos, nuestro trabajo es salvarlos. Obviamente nosotros no los vamos a salvar, pero la predicación del Evangelio de nuestros labios salvará a esa persona. Mira el poder del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? De esto surge una pregunta: ¿salvarlos de qué? Porque por ahí hablas con alguien y te dice: yo soy bueno, yo pago los impuestos, no robo a nadie, trabajo, crío a mis hijos. Una de mis hijas se recibió de médico. ¿Qué necesito? ¿Salvarme de qué? Bueno, Dios es juez justo, dice Salmo 7:11, y Dios está airado contra el impío todos los días. Es decir, salvarlos de la ira de Dios.
no del diablo, porque algunos pretenden pensar que lo vamos a salvar del diablo, y hasta hay películas donde el diablo anda llevando a la gente al infierno, ¿no? Y el diablo va a ser uno más que va a estar sufriendo ahí en el infierno. No, amados, salvarnos de la justicia de Dios, que si rechazamos a Cristo, nos perderemos para siempre. Tenemos que quitarnos de la mente esta idea de Dios como un Papá Noel, panzón, medio senil, que Él concede los deseos a todos los que se lo piden. No, mis amados, ¿sabe cómo se llama esto? Idolatría, porque no es el Dios verdadero, ese es un Dios conforme al pensamiento y al gusto del hombre. No es el Dios de la Biblia, nuestro Dios creador es fuego consumidor, santo, 3 veces santo. Y hay que salvarlos de la ira. El que en Él cree, dice Juan 3:18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la respuesta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a salvar las almas. Sin reconocimiento no hay arrepentimiento. Lo que decíamos recién. Dice la palabra del Señor, ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Cómo sabrán si no hay quien les anuncie? ¿Cómo creerán? ¿Cómo se arrepentirán si no hay nadie que les hable? Porque estamos todos avergonzados. Y proliferan, amados, los que predican falsas doctrinas, los que andan ahí con el vasito de agua y la sal, y mande su pacto, y mande su dinero, y gire su dinero al número de cuenta tal, y que el otro pide la llave del auto, etcétera, y cuánta gente engañada. Y ellos no se callan la boca. Y nosotros que tenemos el verdadero mensaje del Señor, debiéramos anunciarlo a los 4 vientos. Sin embargo, una vez que haya arrepentimiento, el pecador correrá al Salvador y nunca más se apartará de Él. ¿Por qué digo esto? Para animarte a tener confianza, que adorás a un Dios poderoso, a un Dios grande y verdadero. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, tenemos salvación. Somos salvos de la perdición eterna. Fíjate, si hay arrepentimiento, Cristo salva y sana. La persona puede ser sanada de toda enfermedad si es su voluntad. Miren, amados, es tan poderoso este mensaje que no importa qué tipo de situación esté pasando la persona, si esa persona rinde su vida a Cristo, el Señor ordena todo, de lo espiritual hasta lo físico. Si se arrepiente, Cristo lo sanará. Y es necesario que el pecador sepa que está enfermo. Es necesario avisarle al pecador que está en un grave problema, porque si no yo no le puedo traer las buenas nuevas, la buena noticia, porque va a decir, qué buena noticia, yo estoy bien. No estás bien, estás perdido y necesitas el Salvador. La mujer samaritana, ustedes recuerdan, Juan capítulo 4, él sabía que ella estaba enferma, pero ella nunca quiso reconocerlo en su momento. Entonces le dice el Señor, ve y llama a tu marido, Juan 4:16, y vengan acá. Entonces Cristo, el Señor, toca el lugar donde realmente incomodó a esa mujer, porque sacó lo oculto. ¿Y qué hizo el Señor? Usa el mandamiento, no cometerás adulterio. Con el joven rico pasa algo muy parecido, en Lucas 18. Le dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El Señor los lleva a la ley, porque los 10 mandamientos son un arma poderosa para predicar, porque nadie puede salvarse por la ley. Entonces, cuando vos le preguntás, ¿guardaste los 10 mandamientos? Y te va a decir, creo que sí. ¿Mentiste alguna vez? Y sí, más que una vez mentí. Ya rompiste, estás perdido. Así de santa y perfecta y pura es la ley. Todo esto lo he guardado desde que fui joven. Trata de justificarse este hombre. Y el Señor le dice, aún te falta una cosa.
Y la ley cierra la boca de la justificación, de la autojustificación. Personas que dicen, no, yo tengo mi religión, yo soy de tal religión, no vamos a nombrar ninguna. Entonces, no, yo mi bisabuela, ya cuando vino de Europa, ya nos trajo esas costumbres, esas tradiciones, y yo voy a las reuniones cada tanto, pero yo pertenezco a esa religión. Y ellos tratan de justificarse con esa religión y están perdidos. Y nosotros debemos anunciarles el Evangelio. Quiero terminar con esto para que podamos analizar cómo estamos como iglesia. Yo sé que esta es una iglesia evangelista. Yo sé que esta es una iglesia que hace todo lo que tiene que hacer para difundir el Evangelio de Cristo. Pero alguien dijo alguna vez que los impíos, los incrédulos, no leen la Biblia. La única Biblia que leerán será tu propia vida. Entonces el problema es que nosotros decimos, ¿a dónde está ahora fulanita? No, está en la iglesia, ella va ahí a Luis Bernet. Se meten ahí, cantan, y bueno, son buena gente. Pero resulta que en la semana esa persona no refleja el carácter de Cristo. Es uno más del montón. Entonces por eso no tiene fuerza para predicar tampoco, porque su testimonio deja mucho que desear. Y ese es el problema. Necesitamos primero convertirnos nosotros para llevar el Evangelio a otros. Entonces, termino con esto. Cristo vino a este mundo para buscar y salvar a los pecadores perdidos. Esta es nuestra misión de vida también, ir a donde ellos y llamarlos al arrepentimiento y la fe salvadora en Cristo Jesús. Dice Mateo 4:17 al 19, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, a Andrés su hermano, que echaban las redes del mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando se discipula a un cristiano, es para hacerlo, transformarlo en un pescador de hombres. Y hay dos llamamientos en la vida de un cristiano. Primero, un llamamiento a la salvación. El Señor nos llamó para salvarnos. Es un llamamiento para todos los hombres y mujeres de este mundo. Y el segundo llamamiento es al discipulado. Sígueme. Debemos ser como un árbol frutal. El trabajo de un pastor en la iglesia es para este fin, de reproducirse. La semilla produce fruto el máximo a 100 por 1. El seguidor de Cristo, el discípulo, llegará a ser un pescador de hombre porque si no, no es un discípulo. La actividad más importante en el cuerpo de Cristo, amados, es el evangelismo. Porque esa fue la misión de Cristo, evangelizar. No hay nada más importante, porque en 150 años, como te dije, de todo lo demás nada importará, no quedará absolutamente nada. Ayer me decía un amigo, un hermano de la iglesia, que él trabaja en cuestiones de refacciones y pintura, y me decía, es increíble, me decía, pastor, ver esos lugares tan hermosos que hay en Buenos Aires, con sus artes y sus molduras francesas o de diferentes índoles. Decía cómo a veces se rompe, se destruye todo eso para edificar algo nuevo, para edificar un departamento, un edificio nuevo. Y da pena porque se nota que son cosas muy antiguas, antiquísimas. Y analizábamos y decía, mira, no queda ni eso que hizo aquel hombre que llevó mucho dinero y mucho trabajo, ni tampoco quedó el hombre, porque el hombre estará cenizas hoy. Toda esa gloria, ¿no? Quizás habrá presumido de su arte, de su arquitectura, y no está ni él ni la arquitectura. Y pasaron 100 años. El Evangelio es el glorioso mensaje de salvación que Dios ofrece a los pecadores. Son las buenas noticias, amados, de la muerte, sepultura, resurrección
y pronto retorno de Jesús. Una gran noticia que presupone una terrible noticia. Dios salva a los pecadores porque están perdidos. Y algunos andan tímidos, avergonzados, miedosos de hablar el Evangelio. Cuando no predico y no comparto mi fe, cierro la boca acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y de esa forma me estoy avergonzando de este Evangelio glorioso y le estoy impidiendo a esa persona que conozca a Cristo. Preferimos no hablar de nuestra fe, de la cruz, de la salvación. Y haciendo eso estamos no solo desobedeciendo, sino también evidenciando una cierta vergüenza por Jesús. Cuando estamos más preocupados en no ofender a las personas, no me quiero meter en problemas, porque yo sé que es testigo de Jehová, el otro es mormón, el otro no sé en qué anda, es ateo, y no quiero ofenderlo. Amado, amada, déjame decirte algo. El Evangelio es un mensaje ofensivo para el mundo y para los hombres no nacidos de Dios, porque ellos viven en su pecado y no quieren que la luz los ilumine, para que no sean expuestas sus obras. Por eso Pablo, Pedro hablaron de nuestro Señor y de la cruz como un tropiezo para los incrédulos. Primera de Pedro 2:8, Gálatas 5:11. Cuando llamamos a los hombres al arrepentimiento, estamos directa o indirectamente denunciando su pecado. Por eso el Evangelio es ofensivo. Otra cuestión es que a veces incurrimos cuando queremos hacer el Evangelio más atractivo, porque es muy aburrido, muy pesado estar escuchando a uno ahí que habla, ¿no? Al pretender enfatizar más los beneficios terrenales que en la salvación eterna, que es lo más importante. Es decir, cuando queremos hacer el mensaje del Evangelio algo atractivo para el mundo, por esa razón ofrecemos y en algunos casos hasta le aseguramos a las personas riqueza, sanidad física, éxito, bienestar y vida abundante. Pare de sufrir. Cuando como creyentes nos enfocamos en los beneficios terrenales, al evangelizar, estamos procurando despertar el interés en las personas de cosas materiales y no de Cristo. Una vez un pastor me dijo, para que la gente me escuche en la plaza pongo ahí un par de malabaristas, un par de payasos y un mago, entonces así la gente se entretiene y de paso le predico ahí como quien no quiere la cosa al Evangelio. Amados, termino. Recordemos que el Evangelio, al ser un mensaje que proviene de Dios, y con un contenido específico, muy particular, claro y definido, debe ser proclamado fidedignamente. Por eso debemos tener cuidado de dos cosas, de no quitarle contenido para que no sea ofensivo o de añadirle información para que sea atractivo. Debemos predicar la palabra tal y como está, pura, la sana doctrina. Así que, ¿cómo estás vos? A veces queremos mucha información, mucho estudio, y es muy bueno el estudio. Yo soy partidario de estudiar la palabra. Pero dijo Carlos Spurgeon, yo preferiría traer un pecador a Jesús que descubrir todos los misterios de la palabra, porque la salvación es aquello por el cual hemos de vivir. La salvación es la que te traerá vida, no el conocimiento de quiénes son los 4 jinetes del Apocalipsis o quién fue Melquisedec, todo esto. Amados, el Evangelio de la cruz es clarísimo. Estábamos perdidos y Él vino a salvarnos. Y para alcanzar esa salvación debemos confesar que Él es nuestro Salvador. Debemos confesar que Cristo es el Señor, que yo estaba perdido, que yo estoy perdido, pero Él vino a salvarme.